estos grupos de animales que afectan a cultivos van a ser dictados en la clase de morfología externa de la cátedra de zoología agrícola. Bueno, para comenzar vamos a comentar cómo es un día en el trabajo de un ingeniero agrónomo. Les llega, por ejemplo, esta partida de duraznos que se encuentra en esta imagen, con este daño, donde está dañada la piel y está dañada también la pulpa. ¿Y qué hace un ingeniero agrónomo? Y bueno, empieza a ver qué puede hacer con esta partida de duraznos y por sobre todo qué puede hacer en el tiempo con este problema, este ataque de algún insecto que ha provocado este daño. Cuando hace un corte en la piel se encuentra con esta larva rosadita. La idea de este trabajo es poder identificar de qué especie se trata. Y acá aparece el concepto de zoología agrícola. Zoología agrícola va a ser una materia que le va a brindar los elementos necesarios para poder resolver esta situación. Es decir, identificar esta larva, poder sospechar de qué especie se trata y luego poder verificarla. ¿Para qué? Para dar un diagnóstico sobre cuál es la especie que está afectando a esta partida de duraznos. Y elegir una estrategia de manejo de esta plaga, porque como vimos la clase anterior, los cultivos tienen plagas que se encuentran todos los años, de modo que conocer la biología de esta especie, que va a llamarse con el tiempo, vamos a conocer que se va a llamar grafolita molesta. Conocer la biología, es decir, cómo es su reproducción, cuántos huevos pone, dónde los pone, en qué temporada, en qué época del año los coloca, cómo pasa el invierno, protegida, guarecida, cuál es la temperatura óptima para que empiece a desarrollarse, ¿sí? Es decir, conocer su biología, conocer sus comportamientos, qué tipo de pulpa come, cómo la come, conocer también su ecología, cuáles son las condiciones del medio que le van a permitir su desarrollo, es decir, la temperatura, la época del año, los niveles de luz diario. Todo ese conocimiento va a ser el fundamento para crear o aprovechar algunas de sus características para desarrollar un manejo integrado de esta plaga. Y este va a ser el objetivo de zoología agrícola, justamente conocer todos estos datos para crear finalmente un manejo integrado de plagas para bajar la población y que no me aparezcan todos estos duraznos afectados, sino que aparezcan los mínimos posibles, es decir, que el daño se encuentre debajo del nivel de daño económico. Para comenzar y para poder conocer la biología y conocer la etología y la ecología que afecta a estos animales, vamos a empezar por la clasificación del reino animal. Es decir, cuáles son los grupos que vamos a transitar durante este cursado. Dentro del reino animal vamos a tener dos subreinos, los protozoos y los metazoos. Meta quiere decir final porque tienen un mayor desarrollo en cuanto a su morfología y en cuanto a su fisiología. Dentro de estos subreinos existen dos divisiones, los parazoos y los eumetazoos. Eu significa verdadero. Van a ver que durante todo este cursado vamos a hacer referencia a los significados de las palabras que tienen un origen latino y que se colocaron porque tienen un aspecto relacionado con estos individuos. Dentro de la división eumetazoos vamos a encontrar el filum, los filum. Nosotros durante este cursado vamos a ver el filum Nematelminta, dentro de esa la clase Nemátodos, que son muy pequeñitos gusanitos, ya lo vamos a ver con más detenimiento. Luego dentro del filum Artrópoda vamos a encontrarnos con el subfilum que poseen antenas y que poseen quelíceros, y dentro del subfilum Anteníferos vamos a encontrar a los crustáceos, diplópodos, quilópodos e insectos. Nosotros vamos a hacer mayor hincapié en los insectos en
en esta primera parte del cursado, porque la cantidad de especies que vamos a ver corresponde en su mayoría a los insectos. También vamos a hablar de aquellos que tienen quelíceros y dentro de esos aquellos individuos que son arácnidos. Y hacia el final vamos a poder conocer algunos cordados relacionados con la parte agrícola, la parte urbana y algo de la parte sinantrópica. Y dentro de esos cordados vamos a encontrarnos a los vertebrados, y dentro de los vertebrados vamos a ver a los mamíferos y a las aves. Bueno, fíjense, este individuo que todavía no clasificamos, pero podemos observar algunas características. Fíjense, sus patas no son rectas, sino que están articuladas y eso les va a permitir moverse. Podemos observar a estas dos especies. Acá tenemos una araña también con patas articuladas. Fíjense cómo sus patas no están rectas, sino que esto le va a permitir moverse, desplazarse, encontrar su presa, encontrar alimento. Lo mismo pasa con estos bichos bolitas. Fíjense las patas cómo se encuentran, siempre articuladas. A estos individuos los vamos a clasificar dentro del filo una artrópoda. Fíjense que lo vimos en el cuadro anterior. Dentro del filo una artrópoda o artrópodos vamos a encontrar aquellos que tienen antenas y aquellos que tienen quelíceros, que son las arañas. Bien, entonces a estos individuos que hemos visto los vamos a llamar artrópodos. ¿Y por qué es esto? Porque la palabra proviene del latín que significa artros o artículos o articulado, y podos, pata. Fíjense sus patas, como veíamos anteriormente, están articuladas y lo vemos en esta especie también. Si nosotros hiciéramos una línea que atravesara su cuerpo longitudinalmente, vamos a ver que tienen simetría de apéndices a ambos lados. Entonces eso se llama simetría bilateral. El cuerpo está segmentado con apéndices pares. Fíjense las patas como se encuentran en forma par a ambos lados, las antenas, los ojos que se encuentran allí. Si yo aplastara o pisara a este individuo, haría un ruido bastante particular, y eso es porque tienen un esqueleto que es externo, que está quitinizado, es decir, que está endurecido y le va a dar la protección que este individuo necesita para enfrentar sus actividades y el ambiente. Tiene un sistema circulatorio abierto, un sistema nervioso ventral, es decir, que se encuentra por la parte de abajo. Lo que nosotros vemos acá es la parte dorsal. Ventral quiere decir la parte de la panza, digamos, de abajo. Y el sistema digestivo en posición central es parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bien, dentro de estos artrópodos, de estos individuos con patas articuladas, vamos a encontrar a la clase insecta o hexápoda. Hexápoda porque tiene 3 pares de patas, es decir, 6 patas. Hexa es 6, podos patas. También llamada clase insecta, del latín intersectum, o entrecortado o segmentado. Fíjense que yo les puse aquí el dibujo de una hormiga, en la imagen de una hormiga, y fíjense cómo en el abdomen se puede ver muy bien cómo ese esqueleto que está rodeando su cuerpo, que le va a hacer la estructura firme de su cuerpo, a la que se van a agregar y adherir toda la musculatura y todos los sistemas. Ese esqueleto no es igual, no es constante en su grosor en todo el cuerpo. Es decir, que hay partes que se encuentran donde la cutícula se encuentra menos engrosada, y esa parte se le llama membrana. Entonces, esa membrana, acá en el abdomen se puede ver bastante bien cómo esa membrana le va a permitir al individuo movilizarse. En el caso del abdomen le va a permitir extenderse para cuando se alimente o cuando tenga su cría. De modo que esto de que ese tegumento o ese esqueleto, ese tegumento externo, no sea constante en grosor en todos lados, le va a dar este nombre de entrecortado. Y este esqueleto que no es constante en grosor en todos lados
va a dar la idea de que está formando un conjunto de anillos, membrana intersegmentaria por medio, y el cuerpo estaba como entrecortado. De ahí su nombre de intersecta, y el latín intersectum. Como decíamos, si nosotros observáramos una imagen entre un insecto y nosotros, veríamos que nosotros tenemos un esqueleto interno, ¿sí? Como vemos en esta imagen. Sin embargo, sacando la misma radiografía, el insecto tiene un esqueleto externo y sobre ese esqueleto se van a adherir toda la musculatura. ¿Qué pasa con este esqueleto? Si bien tiene esa membrana que le va a permitir movilizarse y le va a permitir en algunas situaciones extenderse, algunos sectores, o agrandarse, es limitado. Tiene un espacio limitado, por lo cual el insecto apenas nace, tiene un tamaño más pequeño y luego va creciendo, y ese esqueleto le va incomodando, por eso está obligado a mudar. ¿Qué quiere decir esto? Que ese esqueleto le va a quedar chico y va a tener que sacárselo como si fuera un saquito, como si fuera una campera externa, va a tener que sacárselo, y ese proceso se llama proceso de muda, para lograr una metamorfosis. Meta quiere decir final y morfo forma, es decir, la forma final, es decir, la forma de un adulto. Ya la clase que viene van a ver muda y metamorfosis y tegumento, y van a poder observar mucho más de estos datos. Pero les dejo la idea de que este esqueleto es externo y que tiene que mudar. Bien, entonces estábamos hablando de la clase insecta o hexápoda, y qué características importantísimas tienen los insectos en cuanto a los apéndices, en cuanto a su morfología externa. Tienen como características principales, únicas, que lo identifican al individuo, tiene un par de antenas. Acá las podemos ver en esta mariposa. Esto que vemos aquí es su aparato bucal, ya lo vamos a ver también hoy. 2 pares de alas. Acá se ve una y debajo de ella hay otra, ¿sí? 2 pares de alas que le van a dar la movilidad, y 3 pares de patas. Acá se alcanzan a ver un par, otro porque la otra patita está del otro lado, y esta patita corresponde al tercer par de patas porque la otra está del otro lado. Estas características, estos apéndices van a identificar perfectamente un insecto de cualquier otro individuo. Si bien hay otros que tienen antenas, pero este conjunto de características son las características principales de los insectos. Muy bien, entonces comencemos con morfología externa. Dijimos que los insectos tienen un par de antenas, 2 pares de alas y 3 pares de patas. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, se encuentran en su cuerpo. Su cuerpo se divide en 3 sectores principales que vamos a llamar tagmas: cabeza o tagma cefálico, tórax o tagma torácico, y abdomen o tagma abdominal, ¿sí? Fíjense, en cada uno de estos tagmas van a aparecer estos apéndices identificatorios, ¿sí? Entonces, en el tagma cefálico vamos a encontrar un par de antenas, los ojos compuestos, el aparato bucal. En el tagma torácico vamos a encontrar toda la parte que corresponde a la locomoción, es decir, las alas y las patas. Fíjense, este es el tagma torácico, de acá sale el primer par de patas, de aquí el segundo par de patas, y del último segmento el tercer par de patas. Y en el tagma abdominal tenemos la finalización de todos los sistemas, y se destaca el sistema reproductor, que finaliza en lo que llamamos genitalia, que es toda la estructura externa que se puede observar desde afuera, que corresponde al final del sistema reproductor. Quiero que se destaque que las arañas son artrópodos, como lo vimos anteriormente, pero no son insectos, porque carecen de todas estas estructuras que caracterizan los insectos, que son las alas, 3 pares de patas. Acá podemos observar perfectamente la araña, que tiene 4 pares de patas y carece de alas. Ya vamos a ver el tema de los ojos, que tiene características especiales. Bueno, como habíamos visto, dentro de los tagmas aparecen una gran cantidad de apéndices, y estos apéndices están formados también por tegumento externo, y dan lugar a lo que llamamos somitos
o son los huesitos que corresponden a estos apéndices. Acá un poco desarmado un insecto para ver en cuántas partes se puede dividir y cuántos huesitos, somitos, escleritos podemos encontrar en los insectos, ¿sí? Bien, comenzamos detallando el tacno cefálico. El tacno cefálico corresponde, como decíamos recién, a la cabeza y que tiene como apéndices las antenas, los ojos y en este caso el aparato bucal tipo masticador. Bien, comenzamos por los ojos. Los ojos, hay dos tipos de ojos: ocelos u ojos simples y ojos compuestos. Los ojos compuestos son mucho más grandes que los ocelos. Los ocelos se pueden presentar o no en los insectos. Si se presentan, pueden presentarse 1, 2 o 3, como en este caso, que tiene estos 3 ocelos. Y los ojos compuestos se encuentran siempre en el frente, hacia el costado de la cabeza, bastante grandes. Por entre los ojos salen las antenas y luego el aparato bucal. Si yo veo un ojo de cerca, puedo observar que está formado de este modo. Y si yo ocupara ese ojo para ver, tendría una visión tipo mosaico, como vemos estas gallinas acá. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el ojo está compuesto por una unidad que se llama omatidia u omatidio. Cada ojo tiene una cantidad de omatidias dependiendo generalmente del comportamiento, del hábitat del animal. Si estamos hablando de un insecto que es subterráneo, generalmente va a tener pocas omatidias ya que no las ocupa tanto. Pero si hablamos de un individuo cazador que necesita capturar presas, entonces vamos a tener un ojo con una gran cantidad de omatidias. Estas omatidias, que parecieran como circulitos allí, si yo las veo en grande, voy a ver que están formadas por un lente corneal y un cristalino, que son los que van a capturar la imagen. ¿Sí? Una vez que capturan la imagen, van por el sistema nervioso hasta el cerebelo y la parte nerviosa central del insecto, que se encuentra en la cabeza, y entonces en base a esa imagen va a obtener una respuesta. Como decíamos en la diapositiva anterior, cada uno de estos circulitos que llamamos omatidias van a tomar una parte de la imagen y esa parte de la imagen la van a yuxtaponer en la parte cerebral y entonces van a obtener una imagen completa de la situación o del espacio que están observando, tal cual como si nosotros viéramos a través de esta tela a estas gallinas. Esa visión se llama tipo mosaico. Para nosotros es muy importante el tema de la visión. Fíjense la posición de los ojos. Esta es una mosca, tiene una gran cantidad de omatidias. De hecho, algunas moscas tienen hasta 28.000 omatidias. Este es un amántido, o sea que la posición y la forma de los ojos varía, pero siempre es bastante grande. Para nosotros los ojos son muy importantes. El descubrimiento de cómo trabajan los ojos, cómo actúan, nos ha permitido utilizarlos para monitorear y controlar. En general podemos decir que los ojos compuestos capturan la luz a distintas longitudes de onda, pero en general pueden encontrarse alrededor de los 350 nanómetros, que corresponde a la luz ultravioleta, y entre los 430 y los 500 nanómetros. Esta es la imagen de una trampa de luz que ustedes pueden observar en una carnicería, en un supermercado. Esta trampa de luz la vamos a ver cuando veamos moscas con más detenimiento, pero nos sirve para observar cómo utilizamos las características y la forma de los ojos para poder monitorearlo. Esta luz es una luz ultravioleta con una longitud de onda medida que dura aproximadamente unos 12 meses, entre 11 y 12 meses depende del fabricante, y la utilizamos para capturar moscas. Si bien
Esta captura se hace en esta placa engomada que se encuentra debajo o detrás, y podemos capturar a algún otro individuo. En general, las más atraídas en esta longitud de onda son las moscas. Entonces, esta trampa, si bien captura moscas, lo que nos dice es qué moscas andan volando y por qué tenemos moscas. Tal vez porque hay una abertura que no está protegida, con una puerta que siempre está abierta o que no tiene las cortinas adecuadas. Entonces, este sistema de monitoreo nos va a indicar que las moscas que se encuentran volando y se encuentran atrapadas allí tienen un porqué de estar ahí. Entonces monitorean muchas veces más las aberturas o las formas de limpieza del lugar a través de la presencia de moscas. Otra forma en que hemos ocupado los ojos es utilizando trampas cromáticas. Cromo viene de color, y esto hace porque, fíjense, acá les coloqué algunos colores que son capaces de capturar a los diferentes individuos. En el caso de las trampas azules, capturan moscas, capturan trips principalmente. Las trampas amarillas son muy buenas capturadoras de trips, de otros trips y de pulgones. Fíjense este cultivo de frutillas que aquí tiene una trampa amarilla, y esta trampa lo que me indica es los individuos que andan volando por ahí. La captura de estos individuos muchas veces permite desarrollar un manejo integrado, que es lo que veníamos comentando al principio, un manejo integrado para evitar que hayan pulgones en este cultivo, o para encontrar el momento adecuado en que los pulgones estén llegando a cultivo y hacer aplicaciones químicas o hacer alguna otra labor cultural. Si yo veo la trampa de cerca, puedo observar esta imagen. En este caso ha capturado moscas, y fíjense que esta trampa está cuadriculada para poder hacer un conteo rápido de las moscas o del individuo que esté en este caso capturándose. Estas trampas son pegajosas, así que la forma de atracción es a través del color y la forma de captura a través del pegamento. Bueno, veamos las antenas. Dijimos que los insectos tienen un par de antenas y que eso era característica de los insectos. Si yo observo una antena, considerando que acá se encuentra su cabeza, veo que su cabeza aparece una estructura que se llama tubérculo antenífero, y a partir de ahí se desprende la antena. La antena tiene 3 sectores importantes: el escapo, el pedicelo y luego el flagelo. Estas antenas están formadas por estos diferentes antenitos, y de la forma de los antenitos que se encuentran dentro del flagelo es que vamos a obtener distintas formas de antenas. Fíjense, una antena aristada, en donde la parte del flagelo tiene un antenito más pequeño, uno más grande y uno que parece una seta, o en algunos casos parece una pluma. La lamelada, en donde el flagelo posee algunos antenitos pequeños y otros extremadamente largos. La serreada, en donde el flagelo parece como sierra. Moniliforme, en donde el flagelo parece como barrilitos. Cetácea, la típica de las cucarachas, donde el flagelo está formado por antenitos de igual tamaño, entonces entre todos forman como si fuera un hilo. En el caso de las cucarachas, hasta 292 flagelos tienen algunas especies, entonces forma una antena larga. En el caso de las hormigas, fíjense, geniculada, porque aquí se encuentra un antenito que actúa como si fuera una rodilla, que hace un quiebre, casi un ángulo de 90 grados, y esa rodilla en latín se llama genu, entonces la antena se llama geniculada. Plumosa, en donde el flagelo tiene gran cantidad de plumitas, típica de los machos de los mosquitos. Bueno, y así los otros ejemplos. Acá los vemos con las imágenes de los individuos. Fíjense las hormigas geniculadas por ese quiebre que tiene allí, la melada, este coleóptero. Fíjense una mosca aristada, ahí ven una seta toda plumada, toda plumosita.
filiforme, en el caso de las cucarachas, bipectinada porque tiene antenitos más largos de ambos lados, clavada es la típica de las mariposas con actividad diurna. ¿Cómo están formadas las antenas? Bueno, están formadas, como decíamos, por el tubérculo, el escapo, el flagelo, y en ese flagelo se encuentra una gran cantidad de setas o sencillas que tienen sensores. ¿De qué tipo? De tipo quimioreceptores, mecanoreceptores y termorreceptores. ¿Cómo es esto? Si nosotros hacemos un asado y encendemos el fuego, podemos ver que antes que llegue todo el mundo, llegan primero, antes que lleguen los amigos a comer el asado, llegan primero las moscas. ¿Y esto por qué es? Porque cuando yo pongo la parrilla a calentar, muchas de las sustancias que se encuentran en la parrilla empiezan a gasificarse y empiezan a distribuirse en el aire. Entonces las moscas que tienen estas sencillas quimioreceptoras, que son capaces de capturar sustancias químicas del aire, van a captar estos olores o estas sustancias químicas gasificadas y van a sentir atracción hacia ellas. De modo que esta captura de cada una de estas sencillas libera un estímulo que se va a dirigir por la parte central de la antena, que está comunicada con el sistema nervioso, va a ir al deutocerebro y de esta manera va a crear una respuesta frente a ese estímulo químico, que va a ser ir hacia el lugar donde se está haciendo el asado. Lo mismo si yo quiero matar una mosca, yo la quiero aplastar y el mismo movimiento del aire capturado por sus antenas hace que yo muchas veces no pueda matar una mosca con una palmeta, esos mecanoreceptores. Y termorreceptoras son sencillas capaces de sentir temperatura, también son capaces de sentir humedad. Fíjense, las cucarachas en sus antenas tienen 250.000 sencillas, las polillas 8.000 y se llaman polillas a las mariposas de actividad nocturna. Y las mariposas, que son las mariposas de actividad diurna, 65.000 sencillas. Entonces, ¿cómo nosotros hemos ocupado esta característica de que tengan las sencillas quimioreceptoras, mecanoreceptoras, higroreceptoras, termorreceptoras? ¿Cómo las hemos ocupado? Utilizándolas para realizar control y monitoreo según la especie. En algunas control y en otras monitoreo. Les voy a dar algunos ejemplos, como por ejemplo esta trampa, es una trampa delta. Esta es una trampa para polillas, llámese lobesia, que es la polilla de la vid, grafolita, carpocapsa. Entonces, yo coloco esta trampa con ese dispositivo oscurito que se encuentra al medio, puesto sobre una placa engomada. Ese dispositivo va a liberar hormonas femeninas específicas de la especie que yo quiero capturar. Y los machos que se encuentran volando en ese cultivo van a ir atraídos a esa hormona, que la buscan para poder realizar la cópula con la hembra. Y van a quedar capturados en esta lámina pegamentosa. De esta manera yo voy a hacer monitoreo de la especie y voy a ocupar esos valores para hacer luego manejo de la especie. También lo puedo utilizar este sistema de feromonas, pero de otro modo, a través de este dispositivo o difusor, que va a liberar una gran cantidad de feromonas para que el macho trate de buscar cerca de este dispositivo a la hembra y se agote buscándola y nunca la encuentre, de ese modo nunca se genere la cópula entre el macho y la hembra. Y de esa manera, con feromonas femeninas y con el efecto de la captura que realizan las antenas, voy a hacer un control de la especie. También puedo utilizar atrayentes alimentarios, entre otros ejemplos, como por ejemplo esta trampa, que es un mosquero, en donde yo coloco en su base un alimento que sea atractivo para la especie, por ejemplo, mosca doméstica. La mosca ingresa por la parte inferior de este mosquero,
para alimentarse de este alimento y queda retenida ahí. De esa manera yo hago monitoreo y también sirve para control, especialmente con estas trampas, que son trampas iguales a esta trampa llamada McFill, pero que es de múltiple captura, es decir, que tiene varias bocas por donde entran las moscas. De modo que de esta manera estoy usando las antenas y su actividad y su forma de acción para hacer control y monitoreo. Pasamos a aparatos bucales, que también se encuentran en el tálamo cefálico. Los aparatos bucales son distintos. Vamos a ver algunos que tienen piezas que son bastante completos en la cantidad de piezas, y luego, según la actividad del individuo, de lo que se alimenta, es que si mantienen todas esas piezas o las han modificado o las han adaptado para alimentarse de otros sustratos. Es importante saber que los aparatos bucales las caracterizan por tener distintas posiciones respecto del eje del cuerpo. Fíjense, en esta imagen, que es la imagen central, donde estamos hablando de una langosta, allí se encuentra el aparato bucal. Si yo desplazo una línea respecto al aparato bucal y trazo otra respecto del eje del cuerpo y veo el ángulo que se forma entre ellas, veo que es un ángulo recto. Bueno, ese ángulo recto, en latín recto, se llama orto. Innata quiere decir rostro, es decir que el aparato bucal se encuentra en un ángulo recto con respecto al eje. Por eso decimos que es de tipo ortognata. Si el aparato bucal se encuentra hacia adelante, decimos que es prognata. Y si forma un ángulo agudo con respecto al eje del cuerpo, como en el caso de esta chicharrita, fíjense, este es el eje del cuerpo y este es el eje del aparato bucal. El aparato bucal está allá abajo, comienza aquí y termina allí, se llama opitognata. ¿Para qué utilizamos el aparato bucal? Y para hacer control. En el caso de las cucarachas, no podría yo usar esta trampa de Poto, trampa McPhail, porque es específica para moscas, donde yo voy a poner un sustrato líquido para que ellas se puedan alimentar. Y en caso de las cucarachas, yo voy a utilizar un cebo que tiene un cucarachicida que se encuentra en esta pistolita, que se ha desarrollado en forma de gel para que su aparato bucal, que es masticador, pueda alimentarse. Si este gel fuera un líquido, por supuesto la cucaracha no se podría alimentar de ese líquido. De modo que la forma y la presencia del aparato bucal nos va a dirigir en cómo hacer un manejo o cómo crear una trampa o utilizar una trampa ya desarrollada para las diferentes especies. Adentrémonos entonces en los tipos de aparato bucal. Vamos a comenzar por el aparato bucal masticador. Es el típico aparato bucal de las tucuras, de las langostas. Tiene una tapita acá en forma de corazón invertido, a la que vamos a llamar labro. Una vez que elevamos esta tapita, vamos a encontrarnos debajo a las mandíbulas. Fíjense cómo tiene dientes, porque en este caso estamos hablando de una tucura cuya alimentación es fitófaga y van rompiendo tejidos y los rompen mecánicamente con estos dientes. Esa mandíbula, este es el labro, y esta es la mandíbula, y esta es la otra mandíbula. Fíjense que están en piezas pares, una a ambos lados del aparato bucal. Cuando yo levanto entonces ese labro, aparece en la mandíbula, aparece la epifaringe o paladar, y la hipofaringe o lengua. Estos como cuadraditos que se encuentran acá corresponden a los músculos, y a medida que voy abriendo el aparato bucal voy a encontrarme la maxila, que corresponde a estas estructuras, esa y esa. Esta maxila está formada por la subgálea, que también tiene unos dientes en la parte inferior que colaboran con la ruptura mecánica del alimento, una gálea
que es una forma de cucharita y que hace el efecto de mejilla para retener a los alimentos a los sustratos de los cuales se está alimentando. Y un palpo maxilar. Los palpos tienen una función importantísima porque corresponden a la parte sensorial de este individuo. Piensen en que los ojos son muy grandes, pero no son capaces de ser movilizados, son fijos, no como el nuestro que lo podemos movilizar. De modo que para el individuo saber qué es lo que está comiendo y tener la sensación y el manejo de su alimentación, utiliza este palpo maxilar y este palpo labial. El labium o labio inferior corresponde a la base de la boca, tiene estas estructuras glosa y paraglosa, y tiene palpos labiales que también tienen una función principalmente de palpar el sustrato del cual se está alimentando. Caso típico del aparato bucal masticador corresponde a el tatadiós, a los mántidos. También dentro del aparato bucal vamos a encontrar a los coleópteros, a los estados jóvenes de los coleópteros y de las moscas, porque es un aparato bucal, uno de los más difundidos entre los insectos, ¿sí? Cabe destacar que los insectos corresponden al 70% del reino animal, de modo que dentro de ese 70% del reino animal, una gran proporción corresponde al aparato bucal masticador. Y este aparato bucal masticador, cuando hablamos de un estado joven, puede ser masticador, y cuando pasa al estado adulto puede mantener ese aparato bucal o cambiarlo, como ya vamos a ir viendo la clase que viene cuando veamos metamorfosis. Pasemos al otro aparato bucal, que es el aparato bucal suctor. Es el típico de las mariposas. Es el aparato bucal que le va a permitir a esta mariposa, que se va acercando a la flor, le va a permitir extender su aparato bucal, insertarlo dentro de la flor y libar o succionar todos los jugos que pueden encontrarse aquí, llámese néctar o tal vez agua de rocío. Este aparato bucal lo lleva enroscado, y esta estructura se llama espiritrompa y la lleva enroscado como protegido por los palpos labiales. Piensen en esta mariposa que todo su cuerpo está rodeado de escamas. Ya vamos a verlo con más detenimiento cuando veamos Lepidoptera, pero está rodeado por escamas, y también está rodeado por escamas su palpo labial. Así que ese palpo labial se encuentra hacia arriba. Fíjense esta imagen, acá tenemos el ojo, las antenas, todos estos pelitos corresponden a las escamas, y este es su palpo labial, que tiene dos, rodeado de escamas. Y dentro de ese palpo labial vamos a encontrar enrodadita la espiritrompa. A medida que se acerca al alimento, se va extendiendo la espiritrompa para poder insertar en la flor. En este caso, la mayoría de las piezas que vimos en el aparato bucal anterior se han perdido o se han modificado. Ya no tenemos maxilas porque el individuo no mastica, por lo cual no le hacen falta. No tenemos labro, solamente queda aquí una cicatriz del labro, pero lo que sí vemos es que las galias correspondientes a la maxila se han estirado y se han enrollado y se han hecho flexibles y se han unido. Se han unido en esta espiritrompa, ¿sí? Es como si fueran dos mangueras reunidas. En la unión de esas dos mangueras, aparece el canal alimenticio. Y a ambos lados, estas galias o mangueras se encuentran huecas, y por esas insufla aire. ¿Para qué? Para que el alimento, empujar el alimento y que ascienda por el canal alimenticio. Y de esta manera se puede alimentar. Insufla aire, insuflamos linfa también. Bien. Acá tenemos una mariposa, fíjense, esta es una antena, esta es otra antena, acá se encuentran los ojos, como su cuerpo está revestido de estas escamas o pelitos, también sus alas,
y hasta sus patas en algunos casos, ya que se encuentra con la espirotrompa extendida alimentándose de este sustrato. El otro aparato bucal que vamos a ver es el suxo picador. Es un aparato bucal que tiene algo importante, adquiere la rigidez necesaria para penetrar el sustrato. Fíjense, este es el insecto, acá tiene sus ojos, uno de sus ojos, este es una antena, acá tiene la otra, y este palito rojo que vemos allí corresponde al aparato bucal. Este aparato bucal es como está formado por el labro, que actúa como una tapita pequeña. Esta es la cabeza vista de costado, acá tenemos los ojos, el escapo, la salida de las antenas, y este es el labro. Luego, formando parte del aparato bucal, tenemos como una forma de media caña al labium. El labium en este caso está estirado y forma una forma de media caña. Si yo hiciera un corte allí, podría ver esto, debajo el labium, ¿sí? Como una media caña. Y sobre el labium, ¿quiénes van a reposar? Las mandíbulas y las maxilas, que forman también, es como si se unieran las dos mandíbulas, como si fuera una media abrazadera, las dos mandíbulas que se encuentran en el exterior, y las del interior, las maxilas. De la unión de las dos maxilas salen esos dos conductos, en donde por un lado se insufla saliva, generalmente saliva que daña a la planta, por eso le decimos saliva fitotóxica, que va con un montón de sustancias que van a afectar al tejido y van a degradar un poco al tejido a nivel de azúcares, ¿sí? Y esa salida fitotóxica que sale por ahí va a salir a presión, y por ese otro circulito, ese otro conducto que se genera, va a ascender la savia de la cual se va a alimentar este individuo. Este es típico de los animales que vamos a llamar rinchotos, porque este aparato bucal también se le llama rinco, ¿sí? Y este es típico de los pulgones, es típico de las chinches, de las moscas blancas, de los cílidos. Acá tenemos también un aparato bucal suxopicador. En este caso estamos hablando de la vinchuca, de Triatomys festans. Esta es su cabeza, sus ojos. Acá se ven bastante bien las somatidias, que forman como esos montones de pelotitas formando el ojo. Acá tenemos las antenas, y este es su aparato bucal. La mayoría de los rinchotos, no todos, de los rinchotos llevan el aparato bucal cuando están en reposo por debajo del cuerpo, pegadito a las patas, y cuando necesitan alimentarse lo desplazan y lo hincan, lo introducen en el tejido al cual se va a alimentar. En este caso, cuando hablamos de la vinchuca, estamos hablando de un individuo hematófago, es decir, que se va a alimentar de sangre y de animales de sangre caliente, llámese palomas o llámese humanos. Y en esa alimentación, cuando termina de alimentarse, va a defecar muy cerquita de donde se alimentó. El prurito que genera esta inserción del aparato bucal en el tejido de un hombre, de una persona, va a hacer que uno se arrasque casi naturalmente, y de esa manera introduce el excremento que deja la vinchuca por el agujerito que deja este aparato bucal, y de esa manera ingresa el Triatoma cruzi si es que la vinchuca está contaminada, está con mal de Chagas. Otro aparato bucal que vamos a ver, el aparato bucal lamedor chupador, o también se le llama tipo esponja. Es el aparato bucal típico de las moscas. Fíjense la mosca, la cantidad de pelos que tiene en el cuerpo. Estos dos pelitos o setas corresponden a su antena, una antena y otra antena. Es el último antenito, sus antenas. Y este es su aparato bucal,
que tiene como si fuera una esponja en el extremo. Esa esponja libera una gran cantidad de saliva con enzimas degradadoras de azúcares y de proteínas, y le va a permitir sobre un sustrato sólido liberar esa saliva, y de esa manera, por capilaridad, asciende esos jugos que va a degradar la saliva y se va alimentando la mosca. Luego lo regurgita y luego lo vuelve a absorber a través de esta esponja. Y el último aparato bucal que vamos a ver es el picador chupador. Es el típico aparato bucal de los mosquitos. Esta es la cabeza de los mosquitos, sus ojos, las antenas, y el aparato bucal, que también tiene la capacidad de penetrar en el tejido de los animales, llámese hombre o llámese otros animales de sangre caliente, y alimentarse de ellos. Los aparatos bucales son muchos, sin embargo hemos visto estos como ejemplo, considerando que el aparato bucal masticador es el que tiene la mayor cantidad de piezas desarrolladas. Y hasta aquí llega el video correspondiente a tagma cefálico.